Me levanté desorientado, algo aturdido por el sueño, tanto así que pensé que me había despertado muy temprano. Pero en realidad eran las 9 de la mañana y esto fue porque dejé las cortinas de la habitación cerradas y me cogió el día. Y sí que era algo tarde para salir, pero dije que sí o sí tengo que ir a hacer mi investigación sobre la historia de Cartagena. Ya después de haberme bañado, me fui directamente hacia el restaurante del hotel que había conseguido en la noche anterior. Tomé mi comida y cuando me senté noté que había olvidado el plato de las frutas, pero menos mal que me di cuenta del pájaro que estaba en el barandal, ya que este tenía ganas de robarme mi comida. Me regresé a mi habitación y empecé a empacar. Cartagena fue fundada el 1 de junio del año de 1533 por Pedro de Heredia, un madrileño que exploró toda la costa y el interior de la actual Antioquia hasta el norte del Tolima. Cartagena tiene una historia muy interesante porque en el año de 1552 tuvo un gran incendio que acabó con la ciudad. Cartagena quedó hecha cenizas y parecía que todo estaba perdido. Pero el ingenio de Pedro de Heredia ordenó que se levantara nuevamente la ciudad, pero en ladrillos, tejas y piedras, lo cual enseguida conllevó a la prohibición de la construcción de nuevas casas de madera y palma para evitar las conflagraciones en el futuro. Cartagena de Indias era tan maravillosa que atrajo el interés de los piratas, y el primer pirata que se atrevió a entrar a la ciudad se llamaba Roberto Ball, un viejo verdugo francés. Y así en el transcurso de los años, Cartagena conoció numerosos ataques, los cuales Juan Wallis y Francis Drake eran los más grandes enemigos de la época. Como consecuencia de estos ataques, los ingenieros y arquitectos españoles se pusieron a trabajar. Diseñaron murallas y fuertes alrededor de Cartagena, y eso le dio el título de la ciudad más protegida de las Américas. Pero el trabajo pesado fue hecho por los esclavos africanos que pagaron con sudor y sangre dichas construcciones. También aquí nació la gaseosa más antigua de la humanidad, y esto data del año de 1865, y no es Coca-Cola, sino la cola román. Una de las gaseosas que siempre nos ha acompañado hasta la actualidad. Su color rojo cola hace que su apariencia, sabor y textura sean únicos. Es un honor saber que la gaseosa más antigua de la humanidad es colombiana y un orgullo que sea cartagenera de pura cepa. Y mientras iba caminando por todas las calles coloniales de esta ciudad amurallada, no paraba de imaginar cómo era a principios del siglo XX. Pero no era nada comparada como lo que es hoy en día. En ese entonces los edificios se encontraban abandonados a punto del colapso, viviendas en descuido total y más que eso, una ciudad con una decadencia que mostraba la miseria y el abandono total por el Estado. Y ya entrando a la década de los 60 se nota la pujanza y riqueza de la ciudad porque en el año de 1959 le dieron el título de Patrimonio Nacional y desde allí las cosas cambiaron, porque 25 años después fue nombrada como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en el año de 1984 por la UNESCO. Y llegando al Museo Histórico de Cartagena, me di a la tarea de entrar al maravilloso lugar. Una casona del siglo XVII o XVIII que majestuosamente me daba la bienvenida. Y era tanto el asombro que me puse a leer todo lo que decía en sus paredes. Cosas inimaginables que sucedieron en la Inquisición, que si estas fueran puestas en práctica hoy, estoy más que seguro que se violaría más de un artículo de los derechos humanos internacionales. Vi guillotinas, horcas y métodos de torturas que jamás imaginé. Y sí que caía de todo un poco, desde mujeres que leían el tabaco o las barajas del tarot. Dado que si estos hacían algo relacionado con la adivinación o cualquier cosa relacionada con esta, eran acusadas de brujas, lo cual eran sometidas a castigos y torturas que en el peor de los casos llegaban hasta la muerte. Y una muerte trágica como la decapitación o quemados en la hoguera al frente de la población. Y todo esto era hecho a manos de la querida Iglesia Católica de ese entonces. Caminando hacia el oriente llegué a la Plaza de la Cerrezuela, una plaza de toros que su construcción inició en el año de 1929 por el empresario Fernando Vélez Daníez,
Además, la última función que esta gran plaza dio al público fue el 5 de febrero de 1973. Pero 7 años atrás, exactamente el 18 de diciembre de 1966, sucedió algo inimaginable. Manuel Ríos, el joven que se hacía llamar el Pinturero, un torero español de 24 años que se lanzó en paracaídas con el objetivo de aterrizar en el centro de la plaza. Y vaya qué destino, porque él imaginaba ser recibido entre pañuelos blancos como espectáculo principal de aquella tarde de diciembre. El Pinturero no cayó en el ruedo como estaba planeado, tampoco logró hacerlo en el sector del Cabrero. Al contrario, el viento lo elevó tanto que fue a caer a Boca Grande. Y sí que tragedia, porque en vez de caer en tierra firme, lo esperó el mar abierto. Unos pescadores lo rescataron, pero se dieron cuenta que el atrevido torero estaba sin vida. Una historia triste y similar a las de hoy en día, en donde personas mueren por tomarse una selfie en lugares peligrosos en búsqueda de la fama. El español no pudo ser repatriado y se decidió inhumar su cadáver en Cartagena, en el famoso cementerio de Manga. Esta trágica pero tan increíble tragedia quedó inmortalizada en el óleo del artista y pintor Enrique Grau. Hoy la Plaza Taurina es un centro comercial que lleva su nombre. Con su gran arquitectura muestra el ingenio y el toque de un gran ebanista. Con esto puedo notar que Cartagena siempre ha tenido los brazos abiertos para todo aquel que desee visitarlo. A comer, señores, a comer.